Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Telepacífico presenta Agéndate, abiertos a las ideas. Autorregulación periodística en la era digital. Únete a esta masterclass con Elber Gutiérrez Roa, en la que un periodista nos plantea la postura editorial de un medio como El Espectador. Hola, cordialísimo saludo para todas las personas que nos acompañan en este momento en el auditorio, por supuesto para todos y todas quienes siguen la transmisión también a través de Telepacífico. En sus 35 años, por invitación de la directiva del canal, de Ricardo Bermúdez y demás, me han pedido que dialoguemos durante unos instantes sobre ese interesante tópico de la autorregulación en el periodismo y en concreto en el periodismo en Colombia, un tema que como ustedes saben es bien provocador y por supuesto les propongo que lo hagamos a manera de conversación, si se quiere, agradeciéndole su presencia acá en el escenario. Vamos a intentar aproximarnos primero a una definición de qué es, para que nos pongamos de acuerdo qué podría ser o no la regulación. Hay distintas propuestas de significado acerca de la autorregulación, entonces primero nos ponemos de acuerdo en una y luego yo les cuento, si ustedes quieren, cómo se trabaja en el medio en el cual trabajo, en el cual me desempeño desde hace como 15 años, El Espectador, y qué es lo que se intenta hacer en procura de que nuestro trabajo salga cada vez mejor. Por supuesto, y lo saben las audiencias que nos siguen en este momento, nos equivocamos y nos equivocamos muchísimo, nos equivocamos más de lo que quisiéramos. Y como periodistas, como seres humanos, de vez en cuando se nos olvida incluso corregir cuando nos equivocamos. De vez en cuando somos vanidosos y le huimos a esa responsabilidad de reconocer que nos hemos equivocado. Intentamos buscar excusas, culpamos al uno, culpamos al otro, que es que la política de un medio de comunicación, que es que la política del otro, que no tenía tiempo, que hay mucho trabajo y solemos escabullir esa responsabilidad, insisto, de corregir, de enmendar el error. Además, si no hay tiempo para corregir porque estamos trabajando hecho tras hecho, pues tampoco hay tiempo para hablar sobre estos asuntos que nos convocan hoy. Autorregulación periodística en Colombia, en los medios de comunicación. Tenemos a Andrés y tenemos a Edgar, quienes me van a ayudar desde la producción para mirar unas láminas con las cuales pretendemos dinamizar un poco la conversación en la mañana de hoy. Entonces, les decía, primero intentemos aproximar una definición. ¿Qué es? ¿Qué se nos puede ocurrir que es la autorregulación? Pues es una actitud voluntaria que parte de principios éticos. Ojo con esto, quisiera insistir, es voluntaria, esto no es una obligación, ni es que el profesor en la facultad me dijo, ni es que el director me impuso, no, eso tiene que ser una actitud voluntaria. ¿Y para qué? Para que nos facilite las tomas de decisiones en momentos complejos. Y en nuestro trabajo, que es el periodismo, sí que hay momentos complejos. Todo el tiempo estamos decidiendo sobre cosas importantes. ¿Publico o no publico? ¿Le doy más espacio o le doy menos espacio? ¿Lo pongo de primero, lo pongo de último? ¿Con foto, sin foto? En fin, hay que tomar muchísimas decisiones. Entonces, más que un manual, la autorregulación lo que propone es decirnos, en vez de pensar lo que hay que hacer, que pensemos en cómo vamos a hacerlo. Ahí viene como una primera claridad cuando intentamos hacer una definición. ¿Cómo debo ejercer el periodismo yo? ¿Cómo debo hacer mis abordajes periodísticos? No es, cuando hablamos de autorregulación, no estamos hablando de asuntos genéricos, sino concretos, mejor encaminados a asuntos tales como, por ejemplo, publico o no publico, como les decía hace un instante. Esa no es una decisión fácil y casi siempre le echamos la culpa a la cantidad tan impresionante de noticias que hay. Tengo mucha información, un paro por aquí, un ataque, lamentablemente hay muchos de esos, un ataque de un grupo armado ilegal por allá, en fin, los goles de la jornada, todos los temas que yo cubra, y hay muchas noticias, entonces al final como que uno dice, pues lo que primero llegó eso se va, y está mal tomar decisiones así. Debiéramos tener un poco más de conciencia sobre ese tema, no dejarlo, de hecho, pensando como redactores, no dejarlo a la voluntad exclusiva
subjetiva, además subjetiva, de la persona que dirige el medio de comunicación. Y pensándolo como las cabezas de los medios de comunicación, tampoco deberían tomarse las decisiones echándole la culpa al redactor. Es que yo hago esta noticia o publico esta noticia porque no me trajeron la otra. No, habría que pensar un poco más. Entonces, recapitulemos. Una actitud voluntaria facilita la toma de decisiones y más que un manual sobre lo que hay que hacer, lo que pretende es decirnos o ayudarnos a saber cómo lo hacemos mejor, qué límites establecemos. ¿Está bien poner fotos de niños o no? Si las voy a usar, ¿cómo las debo usar? ¿Qué autorizaciones debo pedir? En fin, hay un montón de cosas que, ojo, no nos confundamos, no tienen que ver con lo jurídico. Aquí no estamos hablando de asuntos jurídicos, sino éticos. La autorregulación vela por la calidad del contenido que estamos difundiendo en nuestros productos informativos. Vamos con la siguiente lámina para que ustedes me ayuden a caminar este recorrido. ¿Cuáles son las características de la autorregulación? Pues hay distintas formas de clasificarla. La primera es según quién toma la decisión. Entonces, es una autorregulación desde el punto de vista personal. Yo decido autorregularme, yo. También existe la autorregulación organizacional, es cuando mi medio de comunicación, por un acuerdo entre las directivas y la redacción, por ejemplo, decide que va a trabajar en temas de autorregulación y propone, qué sé yo, hacer un manual de estilo, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Y otra es por la interacción misma con las audiencias. Pero ojo con esto, también hay de asociaciones. Y este ejemplo me gusta, no existe mucho en Colombia, pero hay que ponerle cuidado a los pocos casos que hay. Dijimos, uno, personal, yo me autorregulo, yo soy responsable de lo que hago y quiero hacerlo cada vez mejor. Dos, organizacional, el medio en el que trabajo. Y tres, cuando por ejemplo existen por ahí, las personas que estudian comunicación social lo saben, observatorios de medios de comunicación. Esa es una oportunidad fantástica para apoyarse. Yo creo que nosotros en los medios de comunicación deberíamos esforzarnos más por contactar a todos esos entes, esas organizaciones independientes que están trabajando en temas de medios de comunicación y que nos pueden ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Les decía, es un ejercicio que busca la transparencia y que por supuesto pretende que tengamos una interacción con las audiencias. Si no hay interacción con las audiencias, difícilmente hay autorregulación. ¿Por qué? Porque son las audiencias las que me llaman la atención y me dicen, ojo porque esa noticia que usted publicó ayer estaba mal hecha. Tenga muchísimo cuidado porque la fotografía que pusieron ayer no debieron usarla. Atención con el video sobre las marchas o las protestas porque lo pusieron de una manera que nosotros como audiencia consideramos inadecuada. Y esas reflexiones, esos regaños entre comillas son los que nos sirven a nosotros para mejorar cada vez más. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahí está Andrés ayudándonos también. Miremos un ejemplo que es interesante del diario para el que trabajo, del medio de comunicación para el que trabajo. Se llama La redacción al desnudo. Y si ustedes se fijan, un instante vamos a rodar acá una imagen. La redacción al desnudo es la sección que uno podría llamar como lo parecido a un ejercicio de ombudsman, para utilizar la figura que inventaron los suecos y que aplican al periodismo, en el cual se hace un estilo o una suerte de reflexión cotidiana, sincera y cara a cara frente a las audiencias. Lo que ocurre en el periódico El Espectador, y esto a veces a nosotros como redactores, pues yo soy editor, pero a toda la plantilla periodística de vez en cuando nos puede parecer chocante porque, insisto, somos vanidosos. Lo que ocurre es que el director cada 8 días, imagínense ustedes esto, se para frente a una cámara y le cuenta a las audiencias los errores que cometimos y les dice quién los cometió y enuncia las acciones que se van a tomar para corregirlo. De hecho, ahonda en detalles sobre por qué se cometió ese error, qué fue lo que pasó. Acá podemos revisar entonces la página del Espectador, también está en el YouTube, ustedes la pueden encontrar muy fácil, se llama La redacción al desnudo. Es el director, Fidel Cano, el director del Espectador. Ahorita, por ejemplo, en la última que está circulando, corrigió, a ver si no me falla la memoria, las matemáticas de periodista, que son pésimas. Entonces sacamos unas infografías. Imagínense ustedes con lo problemático que es cubrir elecciones,
que si uno se equivoca se mete en líos tremendos, y sacamos unas gráficas donde más o menos decía que sea el dato que sea, había 52% por un lado y 54% por el otro. Pues eso ya es imposible, porque ¿cómo te va a dar más de 100 un dato de elecciones? Imagínense que fuera la favorabilidad de un candidato. El 54% de la gente lo quiere y el 56% no lo quiere. Pues eso es absurdo, porque ¿cómo te va a dar más de 100? Imagínense los tamaños errores, y en época electoral sí que cuesta trabajo. Digamos, se paga duro con las audiencias. Muchas veces esos errores son por descuido del periodista. Muchas veces esos errores son por, no sé, porque nos faltó rigor. Y sin embargo, algunas audiencias lo interpretan como que lo hicimos a propósito para favorecer a este o para hacerle daño al otro. Conclusión, ¿qué debería hacer el periodista? Ahí está don Fidel. Dejémoslo un instante, por favor. Que por lo menos sirven para descartar, digamos, la intención como se presentó en ese jalón de orejas. Fue un análisis de la primera reunión de empalme del nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el equipo de la actual administración de Claudia López, uno de cuyos focos pues, estuvo precisamente en la presencia en el equipo de Galán de varias mujeres con un muy buen recorrido en el servicio público. El jalón de orejas, con el que coincido, repito, lo posteó @Gustavo de Morales, diciendo con razón que era, y abro comillas, inadmisible este hábito de definir a las mujeres, y solo a ellas, por ser esposas de, cierro comillas. Se refería a que en ese artículo, al mencionar a Carolina Soto, además de presentarla como economista, pues se había agregado entre paréntesis el hecho de ser la esposa de Alejandro Gaviria. Toda la razón, la hoja de vida de Carolina Soto habla y debe hablar por sí sola. Pero ya les digo, me parece válida la defensa de que… Pueden darse cuenta ustedes de un caso concreto, y también tiene que ver con un tema electoral, aunque ocurrió después de las votaciones. No sé si alcanzan a identificar. Carlos Fernando Galán, el nuevo alcalde de Bogotá, presenta al equipo de empalme, muchas mujeres, esa era la noticia, ¿no? Un señor, hombre, en esta época en la que todavía nos falta tanto por hacer para lograr como sociedad ese merecido reconocimiento y respeto al trabajo de la mujer. Y este señor va con 6, 7 mujeres, todas ellas súper profesionales, de distintos partidos, trabajaron en distintos gobiernos. Toda esa discusión es válida, que si una era, no sé, mocucista o peñalosista, todo eso es válido. Pero el espectador, el error tan monumental que comete, que no tiene explicación, es que para identificar a una de esas personas, a la doctora Carolina Soto, ex codirectora del Banco de la República, una de las economistas más prestigiosas de este país, no se le ocurre otra cosa sino poner esposa de Alejandro Gaviria. Y ustedes saben, mujeres, por favor protesten, de hecho, cada vez que encuentren ese tipo de errores en los medios de comunicación y en cualquier parte, porque la mujer no vale porque sea esposa de alguien, o exesposa, o novia, o lo que sea. No, la mujer vale por sí misma. Imagínense este caso, este ejemplo tan concreto, y esa forma de utilización del lenguaje es la que permite, o mejor, ayuda a perpetuar estereotipos, ayuda a que siempre hablemos de la misma manera, a que no le reconozcamos a la gente, insisto, sus valores, sus derechos. Eso de alguna manera es irrespetuoso, y por supuesto que había que corregirlo, pero… Voy con el punto una vez más, porque este es un ejercicio que haría un ombudsman en Suecia, aunque Fidel dice que él lo vio fue en un periódico de Estados Unidos, pero es poner el error de manera contundente y explícito y contarle a todo el mundo y asumir una posición. El medio de comunicación dice, no estoy de acuerdo con esto que salió publicado en el medio de comunicación. Ahí está el valor de ese ejercicio que decimos tiene absolutamente todo que ver con la autorregulación y que aplica para muchos escenarios de la vida. Yo les decía, hay como una premonición en las canciones antiguas. Yo tengo cierta fascinación por la música antigua. Por ejemplo, esa composición tan bella de don Arnulfo Briceño que cantaron Silva y Villalba y que muchos de ustedes acá no conocen, pero que se llama ¿Quién engaña a su abuelo? Y entonces en algún acápite señala, aparecen en elecciones esos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. ¿Sí la han escuchado un poquitín? Eso
que fue compuesto hace como medio siglo y cantado hace como medio siglo, a mí me suena, a mí me huele, a mí me sabe a premonición de lo que estamos viviendo hoy. Porque de ahí a las redes sociales de hoy y toda esa inundación de información que se cuela en los medios de comunicación y que no corregimos, hay solo un pasito, o sea, 50 añitos y estamos nosotros en ese escenario en el cual aparecen en elecciones, pues que acaba de terminar una temporada electoral, yo no les voy a hablar de nombres, ustedes mucho menos de la política local, ustedes conocen mejor que yo, pero díganme si no es cierto que en época electoral aparece un montón de gente que dice ser amigo de la comunidad y después no, como que no la logran ver nunca ni demás. Entonces ahí está el a quién engañas abuelo. No lo vamos a escuchar porque queremos pasar a la otra lámina, a la otra diapositiva para que ustedes revisen, pero reflexionemos un poco sobre esos mensajes porque tienen todo que ver con la responsabilidad nuestra hoy. Yo diría de alguna manera que los periodistas deberían escuchar a quién engañas abuelo y pensar y prepararse para esos escenarios y no comer cuento con tanta información que nos llega a las salas de redacción y que reproducimos de manera constante y a veces hasta irresponsable. Muy bien. Un ejemplo me dirán ustedes, se los tengo. Antes de que empecemos a interactuar, no se cohíban de usar la palabra, por favor. El día más violento en la historia del Congreso, dijeron dos medios de comunicación por estos días cuando se armó un zafarrancho en uno de los debates en el Congreso de la República. Y yo me quedaba meditando sobre esa frase. Si eso no amerita un ejercicio de autorregulación, una revisión de lo que estoy haciendo como periodista y decir, hombre, ¿vale la pena? ¿Tengo derecho a salir a decir tamaña irresponsabilidad así como así? A lo mejor a mí como persona me escandaliza, pero ojo con esas generalizaciones y esas expresiones que deben estar en la conversación de una sala de redacción. Por eso es importante pensar en autorregulación y decir, bueno, si usted se encuentra ante un escenario, por ejemplo, de protestas, de manifestaciones ciudadanas, de represión policial, un partido de fútbol en donde las barras se agarraron a golpes, ¿qué va a hacer y cómo lo va a cubrir? Porque esto no es solo de ir y poner una cámara ahí y transmitir en vivo. Eso no es periodismo. Poner una cámara y quedarse ahí quieto. No hay reflexión. No hay crítica, no hay análisis, no hay contextualización, eso no es periodismo. Entonces pensémoslo un instante. El día más violento, dijo, por ahí aparece, ustedes encuentran las citas. Entonces yo me ponía a pensar solo un ejemplo, que además publicamos nosotros. Hace 67 años, una noche, hubo disparos en la Cámara de Representantes, en el Congreso de Colombia. Y lo que es peor, más allá de que hubo disparos, murieron congresistas. A un señor Soto del Corral, un poeta muy recordado en este país, le metieron un balazo y salió herido. Lo sacaron cargando del Capitolio y murió 2 o 3 días después como consecuencia de las heridas. Y un congresista de Sogamoso murió ahí como consecuencia de un balazo que después se comprobó había sido disparado por otro de sus colegas. Entonces uno dice, no está bien poner el tema en cantidad de muertos ni demás, pero fijémonos el nivel de las discusiones antes de hacer apreciaciones como que es que el día más violento. ¿Cómo mide usted cuál es el día más violento? ¿Cómo certifica? ¿Dónde está? ¿Cuál es el criterio que utiliza para asegurar o no que un día es más violento que otro? Pues por lo menos deberíamos preguntárnoslo y tener unos acuerdos previos como periodistas para decir esto es considerado violento, esto no lo es, esto es grave, esto no lo es. Y no ir publicando o ir afirmando lo primero que se nos ocurra, que es lo que resulta problemático, que es lo que a la larga nos trae líos y lo que a la larga genera que las audiencias desconfíen cada vez más de nosotros, porque lo primero que ven después de oírme decir que el día más violento es, ese periodista es muy escandaloso, ese señor no sé qué, ese señor. Y a veces me duele pensar que como que nos gusta que nos sigan por escandalosos, como que somos felices. Entonces, ay, usted gritó más, y usted dijo más, y usted no. Esas son cosas sobre las cuales, son asuntos sobre los cuales deberíamos reflexionar antes de lanzarnos a la aventura de difundir una información. Continuamos entonces con nuestro diálogo aquí. La siguiente lámina, cortesía de Andrés y de Edgar. ¿Cuáles pueden ser los pilares de un ejercicio de autorregulación?
Yo les escogí solo 4, pero estoy seguro de que ustedes saben muchos más que yo. Pues obviamente la libertad de expresión, que es nuestra materia prima, que no es solo de nosotros como periodistas, sino que es de toda la ciudadanía, de todas las personas que habitan en un colectivo social, pero que para nosotros tienen un plus, porque son la materia prima de nuestro trabajo. Nosotros utilizamos información para procesarla y brindar productos periodísticos a nuestras audiencias gracias a la libertad de expresión, si no, no podríamos hacerlo. Pero también hay otro pilar clave de la autorregulación, que es la responsabilidad, que es la que nos lleva a reflexionar, insisto, a sentarnos en las salas de redacción y hablar sobre el tema y decir, hombre, ¿qué tan bien estuvo la cobertura de ayer? Mejor aún, ¿qué tan bien podremos hacer la cobertura de mañana? ¿Qué hacemos para mejorar? Ah, no hay recursos técnicos. Ok, no hay recursos técnicos, nunca los hay. No hay plata, nunca la hay. Ese no es el problema. El periodismo no se puede excusar en que no hay plata o en que no hay recursos técnicos. El periodista, por definición y por naturaleza, es creativo, es experto en buscar las cosas cuando nadie más las puede buscar. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Interés general es otro criterio básico. Y el último, la cobertura, siempre me gusta repetir esto, con énfasis, con apego, pero así abrazado a un enfoque de derechos humanos. Si yo hago mis noticias, mis crónicas, mis reportajes, pensando siempre en los derechos humanos, voy a evitarme problemas como esos que se presentan cada vez que publico una imagen de un niño o de una persona violentada en sus derechos, o en fin, tantas y tantas tragedias que hay y que presentamos en los medios de comunicación de manera desnaturalizada. Antes de poner la foto, por ejemplo, de un niño violentado, situación que se convertiría al pasarla en un medio de comunicación en un ejercicio de revictimización a esa persona, yo podría preguntarme, por ejemplo, ¿qué pasaría si ese niño fuera mi hijo? ¿Me gustaría que publicaran esa foto? La mujer, en este país, insisto, de tantas agresiones para la mujer, pero tantas y tantas todo el tiempo, de tantísimas maneras. ¿Me gustaría que publicaran la foto si fuera mi mamá o mi hermana? Yo diría eso, yo me expresaría así si la víctima fuera familiar mío. Si fuera yo, me gustaría que se refirieran así a mí. Y ese tipo de ejercicios de reflexiones que, insisto, solo son posibles cuando uno se sienta a analizar su trabajo de manera un poco desapasionada, separándose de ese corre-corre que tenemos permanente, cubriendo un acontecimiento, un hecho tras otro. Ese ejercicio es el que nos va a ayudar a tomar acertadas decisiones. Pues bien, mi gente, eso es autorregulación. Eso es autorregulación. A mí nadie viene y me dice, no use esta palabra, no diga, no, yo mismo tengo que aprender a ser consciente. Y esto es una insistencia más, si mi trabajo es desarrollado pensando como siempre en criterio de derechos humanos, eso es infalible. No voy a tener jamás problemas, porque siempre que haya una tragedia, un dolor, un terremoto, un partido, una goleada, un cambio de presidente, un alcalde en líos, lo que sea, voy a hacer mis productos periodísticos pensando como ser humano. ¿Cómo nos encanta a los medios de comunicación deshumanizar la información? El monstruo, decimos de vez en cuando, ¿no? El monstruo, ¿no? Es una persona. De hecho, a veces pienso que cuando uno dice el monstruo, le está dando una ventaja a esa persona, porque la endiosa, la hace como intocable, como que nadie puede meterse con ella. Y esto de lo que se trata es de reconocer que todos somos seres humanos, que si cometió un ilícito, pues se dice, que si está haciendo algo que no debe, se dice. Pero el monstruo, ¿qué es un monstruo? Raro, ¿no? Pero nos encanta porque eso da clics. Uno siempre cuando hace titulares ahora en la onda esta digital, ponga la palabra monstruo y verá, y ponga la palabra, no sé, sangre, sexo, todas esas que ustedes saben, cáscaras de piña, y ¡pum!, eso sale impresionante. Muy bien, la autocensura no hay que confundirla con la autorregulación, y por eso le damos una lámina acá para que la miremos un instante. Autocensura
es abstenerse de informar, pero por intereses particulares. No porque estoy pensando en el bien común, sino porque quiero, por ejemplo, ayudarle a alguien, tengo una agenda oculta o incluso porque tengo miedo a represalias. La autocensura es un problema, es una plaga. La autorregulación es un deseo, es un anhelo, es algo que todos deberíamos pensar permanentemente. La autocensura, por ejemplo, se manifiesta en los escenarios de países en conflicto, como Colombia. Porque un periodista puede decidir no publicar cierta información por temor a que haya consecuencias sobre su integridad. Eso es autocensura. Quisiera que acá miremos un poquitín la diferencia. Esto es como porque mejor me cuido. No, aquí la autorregulación no es esa. La autocensura existe, ojo con eso. Hay periodistas que incluso lo niegan. Yo no sé por qué. Dicen, ay no, aquí no hay autocensura, como si esto fuera perfecto. Por Dios que hay autocensura, y muchísima, y permanentemente. Pero no estamos hablando de esa, de la autocensura. Estamos hablando de la autorregulación, que es la que nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Muchas veces un escenario de autorregulación bien hecho va a prevenir escenarios de autocensura en el futuro muy cercano. Eso pasa muchísimo. Por ejemplo, hay marchas, hay protestas y salen las comunidades y se manifiestan y demás. Si un periodista va sin saber a lo que va, sin pensar, por ejemplo, cómo va a informar, cómo va a abordar a la gente, cómo puede reaccionar en caso de que haya algún escenario de alteración del orden público, pues se está exponiendo a enfrentarse a un escenario en el cual muy seguramente termine autocensurándose, porque es muy difícil estar, como decimos nosotros, en medio del fragor de la batalla contra algo que uno no sabe. Pero si pensó la cobertura desde antes, si se preparó, si lleva, por ejemplo, qué sé yo, a algunas personas les gusta, y esta es una recomendación internacional, desde Reporteros Sin Fronteras en adelante, hay que llevar protección, hay que llevar chaleco. Algún periodista dijo, ay no, es que me tiraron una piedra y me pegaron en la cabeza. ¿Llevabas tu casco? No. Ahí hay un pequeño detalle. Entonces, un ejercicio, un manual de autoprotección. Cada medio de comunicación define cómo lo quiere hacer. Sobre eso no hay, digamos, no hay unanimidad. Pero lo que es recomendable es que lo tenga. Que no se presenten los problemas y uno diga, ¿verdad que teníamos que hablar de los chalecos? Ay, de verdad que había que mandar periodistas. ¿Cómo así que? En fin, tantos escenarios que pasan porque no prevemos. Muy bien, seguimos con nuestra siguiente lámina. En la conversación con la gente de Cali. La desinformación, bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Tenemos un escenario desde hace mucho tiempo en el cual era bien complejo. Yo siempre digo y lo he repetido, periodistas creídos. Lo que el periodista creía, eso era. Nadie lo podía confrontar, nadie. Y de hecho nuestras abuelitas decían, ay, no lo vio en las noticias, fue que lo dijo Pepito. Y ya eso era cierto. Pues ahora, como hay redes sociales y como llegó internet y todo lo demás, no es Pepito, sino son pepitos. Miles de personas hablando al mismo tiempo sobre un solo hecho. Y entonces están los periodistas capacitados, juiciosos, que se autorregulan, pero también los periodistas no tan juiciosos que no se autorregulan. Habrá gente escandalosa, sensacionalista desde los medios de comunicación, y aparte hay un montón de gente que tiene cámara y que como tiene cámara dice, ay, yo también, y manda. Y en medio de toda esa maraña de información, la pobre ciudadanía queda perdida porque no sabe a quién creerle. Me está hablando tanta gente al mismo tiempo que no sepa dónde coger. Y empiezan las controversias. ¿Qué ha ocurrido ahí? Al periodista le ha faltado bajarse un poquitico del pedestal, reconocer que ya no tiene esa voz única, reconocer que lo pueden confrontar en vivo. ¿Cómo le duele a un periodista? El periodista diciendo, sí, aquí hay un atentado, y en vivo aparece una persona que le dice, no señor, no es un atentado. Uy, qué problema tan grandote, qué lío tan complejo. Entonces, enfrentarse a esas situaciones para no generar desinformación, porque lo que está ocurriendo es que el periodista, como ve que hay otros que hablan, entonces habla más. Y si esos otros hablan duro, el periodista empieza a hablar más duro. Y el truco no es por ahí no estamos informando y no estamos haciendo nada bien. Ojo con eso, porque entre más información hay, gracias a la llegada de la internet y demás,
más desinformada está la gente. Y eso lo sabemos todos y todas. Muy bien. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Ese es el escenario. Siguiente lámina, por favor. Juan Villoro, quisiera que le prestemos atención un poco, además para no hablarles tanto, a Juan Villoro, un reconocido periodista y escritor mexicano, galardonado en todas partes, con quien tuve la oportunidad de conversar un poco sobre el tema de las redes sociales, de la llegada de Internet, todo este medio, digamos, el escenario digital y los desafíos que le está planteando al periodismo, a la literatura y a la ciudadanía en general. Miren lo que dice Juan Villoro, miren lo que dice. Sociales simplifican mucho el discurso y yo creo que ciertas acciones o ciertas reacciones personales no han dejado de ocurrir. Pienso, por ejemplo, en el arrepentimiento, en la enmienda. O sea, yo me niego a pensar que el ser humano ya no se arrepienta de nada. Pero el problema es que en Twitter no te puedes arrepentir, porque si te arrepientes quedas como una persona débil, como una persona que perdió la discusión, etcétera. Y además, digamos, el linchamiento es un movimiento hacia afuera. Algo te indigna y tú quieres condenarlo. Entonces tú dices, yo me sumo a esta condena porque estos tipos son oprobiosos y tengo que darle voz a mi indignación. La indignación es un movimiento hacia afuera. Pero en cambio, psicológicamente, la comprensión y el arrepentimiento son movimientos hacia adentro. O sea, nadie manda un tuit para decir, ya entendí. ¿No? Eso queda en ti, ¿no? Nada más. Entonces, tenemos una sobreexposición de la ira y de la condena y una subexposición del arrepentimiento que creo que ocurre, pero ocurre en secreto, ¿no? Entonces, todo esto distorsiona mucho la realidad. Este capítulo de La Tierra de la Gran Promesa se trata, un documentalista mexicano tiene oportunidad de entrar a una... Podemos dejar ahí a Juan Villoro porque creo que el mensaje fue concreto, ¿no? A lo que nos está llevando esta maraña de información en donde uno creería que hay pluralidad de voces, múltiples opiniones, que es lo que uno desearía, ¿no? Ahí es donde está de verdad el desarrollo del pensamiento, ahí es donde hay contraposición de ideas, etcétera, pero no. Mucha información, muchos tuiteros, muchas redes sociales y generalmente hay solo dos opiniones. Y como dirían en términos de colores blanco y negro, o izquierda y derecha, o arriba y abajo, o lo que ustedes quieran, pero solo dos. Piensen en la política del municipio, de la capital, del país, de donde sea, dos opciones. Y de ahí no hay, como que nadie se mueve de ahí. A eso nos llevan. Es un ejercicio cada vez más polarizante. Entonces, si ustedes me preguntan desde un ejercicio de autorregulación, ¿qué deberían hacer los medios? Dejar de publicar tanto Twitter, dejar de perseguir tanto Twitter. Pensar un poquito en vez de estar detrás de lo que diga cualquier persona en Twitter. Además, porque es una cosa bien chistosa. Aparecen personajes, y esto lo decía la escritora Pilar Quintana, escritora colombiana, que también les recomiendo muchísimo. Ah, de acá, ¿no? Pilar Quintana es de acá, la autora de La Perra, la han leído, ¿no? Dice Pilar Quintana que ella no sabe qué le desespera más y qué le preocupa más. Si ver a personas que tienen muchísimos seguidores, muchísimos, diciendo irresponsabilidades, diciendo barbaridades, como con el propósito de incendiar al país, o ver a personas que tienen poquitititos seguidores saliendo a decir, le pido calma a Colombia. Dice Pilar, ¿le pides calma a quién? A tu papá, a tu mamá y tu hermano, porque no hay nadie más contigo. Deja, como que él es un escenario de exhibición. Y lo decía hace un instante Juan Villoro. Eso es, por ejemplo, Twitter. Nadie pone un tweet para decir, ay, me equivoqué. Eso no, ¿no? Qué oso, qué vergüenza. Todos salimos a insultar. Présteme ese Twitter. Cualquier persona, présteme el Twitter y yo le doy. La persona de la esquina, atrás, el decano, atrás, el periodista, atrás, el presidente, todo el mundo, todos tuitean, al que más tuitee. Ese es el ejercicio ahora. ¿A dónde nos conducirá eso? Deberíamos reflexionarlo en nuestra sala de redacción. Ese es un ejercicio de autorregulación. ¿Para dónde vamos si seguimos así? ¿Cómo vivimos a diario este tipo de problemas? Miren, ¿ustedes reconocen ese muñequito que está aquí? Levante por favor la mano quien lo reconoce.
¡Ay! Se delataron en la edad. Mire, todos los sub 40 y ¿Se acuerdan de los Gremlins? ¿Sí los recuerdan? Muy bien. Fíjense ustedes lo curioso este ejercicio, porque ¿quién vio la parte 1 de los Gremlins? ¿Quién vio la 2? ¿Quién vio la 3? ¿No se la han visto? ¿No se acuerdan? Muy bien. Les invito a que revisen por favor este video cortesía de Edgar y Andrés sobre dos personas que hablan del tema. Está ayudando a que los burgueses sientan que la vida es posible y que la felicidad está cerca. Y me parece muy triste ese regreso a ese momento. O Gremlins 3. Gremlins 3. Hay mucha gente que habla de Gremlins 3 y no existe. Sí. Y eso era lo que decía. Ustedes deben seguir el podcast de ellos, que para mí es una cosa maravillosa. Y en el último hablaba de eso usted, ¿no? Por hablar de las redes. Las peleas que hay por Gremlins 3. Un tipo que dice que Gremlins 3 era mala. Que era la peor. Y pues que no existe. Sí. No hay, pero no es Sí. suficiente que no exista. Sí, y así hablan de Palestina e Israel. Claro. Con la Es misma increíble. propiedad con que defienden o atacan Gremlins 3, la película que no existe. Ahí podemos dejarlos una vez más. Bueno, ustedes lo reconocen, ¿no? Ricardo Silva, escritor colombiano, Daniel Sampero Espina, el de Soy Dani, y Alejandro Gaviria, escritor, político, columnista, etcétera, etcétera. Y estaban hablando, me causa tanto curiosidad esa charla con ellos. ¿Cómo les parece? Les pregunto, ¿cuál es la razón por la cual les dan más garrote a ustedes en las redes sociales? Y yo me imaginé que iban a decir que por sus posturas políticas o alguna cosa. No, la gente se agarra por todo, pelea por todo. Entonces, ¿cómo es que a Silva se la pasan regañándolo por Gremlins 3? Que porque hay un tipo que dice que es malísima, y esa película no existe. No existe, por Dios. ¿A qué nivel nosotros hemos llegado? Y así hacemos de vez en cuando el periodismo. Hablamos de unas cosas que no existen y uno se pregunta, la ciudadanía se pregunta, la ciudadanía nos pregunta, las audiencias nos cuestionan, ¿dónde está la autorregulación? ¿En dónde se te quedó guardada que la olvidaste? Porque desatamos unas peleas. Aquí les doy solo el ejemplo de la película, pero ustedes saben que en la vida real eso es por todo. Póngale el nombre de cualquier político, también funciona con eso. Quitemos Gremlins 3 y pongamos la cara de un político. Da exactamente igual. Reflexiones de autorregulación. Vamos con la siguiente. Don Andrés y don Edgar, ¿cuáles son los riesgos si seguimos así? ¿O vamos bien? Hagámosle así, que ahí no hay ningún problema. Revisemos esta reflexión aquí rápidamente, también en video, de otro amigo de ustedes. Mi preocupación por eso fue lo que me llevó a no entrar en ese mundo. Y luego ya he estudiado mucho el tema, porque encuentro que uno tiene que, en cada paso de la vida tiene que justificar esto. Uno no puede decir solamente no tengo redes sociales, porque la gente realmente lo mira como una especie de criatura extraña, ¿no? Casi un misántropo me convierto por no tener Twitter ni Facebook ni nada de eso. Entonces he tratado de llenarme de argumentos y he estudiado mucho el fenómeno. Y ahora ya empiezan a salir, muchos años después de lo que habría debido ser, empiezan a salir muchos libros muy elocuentes sobre el aspecto negativo de las redes sociales, sobre la manera como han envenenado nuestra convivencia de ciudadanos, como han cambiado nuestra cultura, nuestra conversación ciudadana, siempre para mal. Las redes sociales tienen muchas cosas muy positivas, pero el balance es profundamente negativo en nuestras vidas de escritores. Entonces, ahí está Juan Gabriel Vázquez, ¿no? También periodista, escritor, corresponsal del País, de varios medios de comunicación en España, que trabajó de hecho con varios de los más grandes también de ese país. Y él nos recuerda, él nos explica con sinceridad por qué no está metido en ese mundo. Y de hecho, la conversación es un poco más larga, pero él dice, soy feliz. Soy feliz, ¿saben por qué? Porque tengo contacto humano. Y ojo con eso, porque el periodismo siempre también, digamos, me gusta referirme así a la profesión, es una actividad desarrollada por seres humanos.
acerca de lo que hacen los seres humanos en un planeta habitado por seres humanos. Entonces, ¿por qué se nos olvida eso tan fácilmente? Y hoy en día, lastimosamente, hemos interpretado mal el tema de los avances en las tecnologías, entonces dependemos demasiado del señor Google. Y estamos ahí metidos todo el tiempo buscando, antes nos la pasábamos espiando lo que hiciera el otro colega. ¿Usted qué está haciendo? Tal cosa. Ay, yo también, camine, vamos juntos. Entonces la información era uniformada, todo el mundo decía lo mismo. Y eso es un problema. Ahora lo que ocurre es que la gente está sentada en las computadoras buscando lo que ya está hecho. Y de manera incauta incluso caen en información falsa. Eso es un escenario muy delicado. Juan Gabriel dice, yo prefiero el contacto persona a persona, prefiero ir a hablar contigo y preguntarte cómo estás y sentarme 3 horas o 4, 5, 6 si se necesitan y a lo mejor no grabar y después nos volvemos a ver y conversamos y voy sacando mi información. Prefiero ese método, que es un llamado a la reflexión que una vez más nos serviría para ponerlo sobre la mesa en un ejercicio de discusión de autorregulación de los medios de comunicación. En vez de estar persiguiendo todas esas mentiras, además es que, digamos, esto de Internet es complejo porque en realidad es una fábrica, termina siendo una fábrica de mentiras. Además, una fábrica de mentiras orquestada por 3 o 4, porque hay solo 3 o 4 personas que ustedes saben que se valen de la misma tecnología o que incluso contratan gente para mentir y dicen, bueno, vamos a enfilar baterías contra ti. Y empiezan todo el tiempo. Hay unos riesgos gravísimos en términos de democracia. De hecho, se dice, siempre nos han dicho que sin democracia no hay libertad de expresión. Y a veces le damos tantísimo juego a ese escenario de mentiras y de peleas y de pugnacidad de manera irresponsable y no nos damos cuenta que estamos poniendo de verdad en riesgo la misma libertad de expresión. Entonces es un escenario al que hay que prestarle bastante atención. Esos eran los riesgos según Juan Gabriel Vázquez. Miremos rápidamente la siguiente lámina. Ya estamos terminando. ¿Y en qué andan entre tanto los políticos? ¿Ustedes creen? A ver, ¿quiénes creen que los políticos se aprovechan o no se aprovechan de ese escenario de confusión, de ese escenario de mentiras donde cualquiera puede decir cualquier cosa a cualquier hora y no le pasa nada porque además se esconde? Es que esa es la otra situación clave de Internet. Permite el anonimato. Yo puedo salir a echarle la madre al que sea y nadie va a saber que fui yo. ¡Wow! Fantástico, dirán unos. Y entonces, en el mismo sentido, alguien diría, yo puedo intentar hackear un sistema de cualquier dependencia, de la entidad que sea, y nadie va a saber que fui yo. Y del mismo, en fin, ustedes saben todos los problemas que vienen. ¿En qué andarán los políticos? Miren solo un ejemplo para no agobiarlos tanto con esta situación. ¿En qué andan los políticos? Ese es un ejercicio que encontramos nosotros a diario en los medios de comunicación de Colombia. Dicen cualquier cosa. Miren esto es de la vida real para que vean. Y curiosamente salió en Twitter. Haciendo una reportería para cubrir una historia sobre el departamento de Arauca que tiene muchos problemas y muy graves, encontré esto. Hay una señora que se llama Vanessa Mendoza, que fue reina de la belleza y fue congresista de la República y pertenece a un partido muy famoso, al Centro Democrático. Pero también he encontrado ejemplos con gente de muchos partidos, no vayan a pensar que esos son los únicos. Entonces ella pone esta imagen que ustedes están apreciando, donde hay unas personas uniformadas de espaldas y ella dice, ¿y ahora cómo llevo a mi hijo? ¿Cómo llevo a mi hijo seguro a mi pueblo, señor Gustavo Petro? Además esa es otra cosa, el tema del lenguaje, ¿no? ¿Qué forma también? Eso muestra mucho ¿qué tanto nos respetamos o no, no? Hay gente a la que todavía le duele decirle gobernador a una persona que es gobernador. Bueno, si ganó, pues ¿qué? ¿Cómo se le dice? O al presidente, pues si es el presidente, ¿cómo se le dice? Pues presidente, pero hay gente que todavía toma. Muy bien, lo que encontré con un ejercicio muy sencillo que puede hacer uno de constatación en Google, haciendo búsqueda inversa, es que la foto existió, pero está manipulada. Este hecho sí ocurrió, pero ocurrió así. ¿Qué diferencias ven ustedes?
Los avisos, las señales de tránsito. ¿Y qué información dan las señales de tránsito? Que la fotografía ocurrió en Arauca. No, yo estaba haciendo un ejercicio de reportería sobre Arauca y la encontré y dije, esto yo lo vi en otro lado. Y claro, pues no era. Entonces ella lo pone como si fuera su municipio donde está su hijo en Chocó. No, es Arauca. Ahora bien, ¿es grave? Pues por supuesto. ¿Hay que protestar? Sí. ¿Las autoridades deberían hacer algo? Por supuesto. ¿Cómo va a ocurrir en un país que un grupo armado ilegal se dé el lujo de pararse en una calle y decir no dejo cruzar a nadie? Eso por supuesto que es una vulneración de los derechos de las demás personas y un periodista tiene que denunciarlo. Pero aquí hay una intencionalidad del político, o en este caso la política, que hace eso. ¿Por qué recorta la foto y no deja ver qué es Puerto Rondón, Saravena y demás? Es decir, la información que le permite a la gente contextualizar que esto ocurrió en Arauca. Y es más, un detalle adicional. Este trino lo pone ella en enero de 2023. El hecho original ocurrió en enero de 2022. El presidente no era el señor Petro, como ella dice, era otro. El presidente era Iván Duque. Y aquí yo no quiero decirles que Duque sea bueno o que Petro sea malo o que el uno, no. Lo que quisiera que nos llevemos como reflexión es que nos meten los dedos en la boca todo el tiempo y que si no nos preparamos desde las redacciones, si no pensamos un poco cómo hacer las coberturas, ¿cómo voy a reaccionar yo cuando alguien me llegue con una foto de estas a la redacción? A, ¿la publico de inmediato? B, ¿la devuelvo y no le vuelvo a hablar a esa persona? C, hago una investigación, hago lo que tendría que hacer un periodista, ¿no? Que es verificar, se supone que eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Revisar. En fin, ¿qué opciones, qué camino debo tomar? Cuando llegan, por ejemplo, además, en algunos medios de comunicación incluso compran información, ¿no? Entonces alguien dice, le tengo la imagen de la muerte de yo no sé qué. A mí me ofrecieron la imagen del sepelio de Tiro Fijo. No la compré y 15 días después salió por allá en otro medio de comunicación. Un ejercicio de autorregulación del espectador es que por directriz de Fidel Cano, que es el director, no se compra información. A nadie, a nadie. Uno debería pensar qué interés tiene alguien en venir a venderme la información. ¿Por qué a mí y no a otra persona? Por ejemplo, ¿cómo consiguió esa información? ¿Qué busca al interesarse en que la difundan? Bien, ese era solo un ejemplito, pero fíjense lo grave y lo delicado que puede ser. Autorregulación es la clave. Esto, o sea, en un escenario de estos con Twitter tan desarticulado y tan abierto y con falta de regulación en Internet, ni delito será. Cualquier abogado lo defiende y ya. Pero es que el tema aquí no es de delitos, este es un tema ético. Por eso insisto, la autorregulación es un tema ético. Muy bien, vamos con la siguiente, por favor. Y de ñapa. O sea, difícil cuando había Twitter, difícil cuando había Facebook, difícil cuando apareció Instagram, difícil cuando… Ahora de ñapa, su majestad, la inteligencia artificial. ¿Qué puede hacer uno en esas? ¿Qué hace el pobre periodista? Miren esta historia. ¿Sí la conocían? Fue creada por inteligencia artificial. Esa señora tiene un montón de seguidores, más de 90,000 en Instagram. Se describe a sí misma como modelo, amante del gaming, de la vida, no sé qué cosas, bla, bla, bla. No existe, es inteligencia artificial. ¿Cuántas personas felices dándole like? Oh, eres lo máximo, eres no sé qué. Y así vamos como borregos. Y lo que el periodista debe hacer no solo es prepararse para evitar este tipo de escenarios, para hacerles el quite y para actuar y proceder como debería proceder con responsabilidad, sino para alertar a la ciudadanía. O sea, no solo se trata de que yo no caiga, sino que hay que decirle a la gente también. Muy bien, vamos con la siguiente, por favor. Aquí aparecen en ese espectro periodístico unos personajes a los que yo quiero mucho porque nos hacen la mitad del trabajo los medios de comunicación. Se llaman los chequeadores de datos. ¿Alguien conoce algún chequeador? Allá al fondo, por favor. Dilo duro, por favor. ¿Cuál?
Chequeado, muy bien, de Argentina, perfecto. ¿Cuál otro? Colombia check, muy bien. Muy bien. Tan, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán. Pero estaba el de la silla vacía, que El detector de mentiras de la silla detector de vacía, que es también muy bueno. Ajá, sí. Entonces hay varios y son súper importantes. Y, por ejemplo, una vez escuché a un periodista del New York Times que ellos tenían chequeadores de datos dentro de la redacción y para ellos poder publicar necesitaban 3 chequeos y aún así muchas veces podrían caer dentro de una Claro, desinformación. clarísimo. Aquí nos quieren decir algo también. Vamos aprovechando el poco tiempo que nos queda para escucharlos a ustedes, claro que sí. 04. No, pues sin pararme. ¿Qué tanto tiempo le dedican, digamos, en redacción a hacer los filtros para que salga una noticia impresa? Porque yo observo mucho, o sea, digamos el tiempo, o sea, el periódico que es rival de ustedes, ¿cierto? Yo veo que ellos tienen muchos errores en un montón de... ¿Y por qué se ríen todos cuando... O sea, digamos, en datos del universo deportivo, que me gusta tanto, eso es permanentemente o sea, fallan y fallan y fallan. Entonces, cuando yo veo que hay chequeadores, ¿qué es lo que chequean? Cuando hay una sala de redacción y tal, y se meten en una película, ¿cierto? Para sacar la publicación del día, ¿qué es lo que hacen? Porque pues finalmente llega el producto final y uno como lector, ¿cierto? Se encuentra que sale mal. Y uno ya tiene muchos datos, uno tiene 400 datos y los cursa con periodismo, con publicaciones internacionales y tal, y entonces uno ya sabe que eso es falso. Sí, de acuerdo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces ahí qué pasa? O sea, ¿para qué se reúnen y toman tinto? ¿Qué? O sea, Que fallan los controles, en efecto. Pero lo peor no es... O llegan muy volados. ¿Cómo Sí, digamos, solo para corroborar, ayer escuché un dato que a mí me revolvió todo, porque yo soy hincha del mejor equipo de fútbol de Colombia. ¿Ustedes dónde ven fútbol ustedes? ¿A lo bien? Mentiras, mentiras, con todo respeto por esos. Yo soy hincha de Millonarios. Ay, vean, pero estamos en colegas, entre colegas. Resulta que ayer en el espacio deportivo, uno de los más oídos de la radio en Colombia a la 1 de la tarde, un señor, además pues muy reconocido, habló de Arnoldo Iguarán. Y Arnoldo Iguarán para mí es, o sea, para un hincha de Millonarios, ¿qué es Iguarán? A ver, eso es como, ya, ¿notó la contundencia en mi respuesta? Claro. Entonces, y este señor decía, sí, es que Iguarán jugó en los años 70 en el célebre equipo de Jonas, y empezó a hablar y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y yo decía, este personaje, ¿hasta qué hora nos va a tener con carreta? ¿Hasta qué hora? Y entonces por allá su compañero del espacio informativo, digo, aunque parecía, su compañero de ese espacio informativo le dice, venga, es que nos están escribiendo para decirnos que Iguarán no jugó en los años 70, Iguarán jugó en los 80, Iguarán jugó con otros, jugó con Willington Ortiz en la selección Colombia, y empieza, y este señor ni siquiera se disculpa, a lo bien que a mí me puso, pero en realidad bravo, yo decía, no solo intenta mentirme, yo sabía el dato, afortunadamente a mí me gusta el buen fútbol. ¿Cómo me vieron ahí? Pero ni siquiera se disculpa cuando ponen en evidencia que estaba mintiendo. Por lo menos decir, hombre, me equivoqué, se me olvidó, lo confundí con otro. No sé, pero nada. Y eso somos los periodistas, así somos. No lo digo por rajar de otro, sino que así somos, de verdad. Qué cosa tan impresionante la vanidad. Se nos olvida, no hacemos controles, con eso te respondo, fallan los controles y cuando fallan no lo admitimos. Seguimos de largo como si nada. Nosotros en el periódico tenemos ahora, también esa es una decisión del director, una directriz, una instrucción para que cuando cometamos un error y la nota salga mal, sea modificada, porque hay que corregir, pero además de ser modificada, haya una nota del editor.
Nota del editor, a esta nota se le cambió el título porque no correspondía con la realidad. Nota del editor, en el tercer párrafo modificamos el nombre de la persona mencionada porque no era esa, sino que era esta otra. Claro, eso es transparencia, es lo mínimo que esperan de nosotros, lo mínimo. O sea, si metes las patas, perdón, las de caminar, pues lo mínimo es que corrijas, ¿no? Pero corrijas con contundencia, no con excusas. Ay, no, es que no tenía tiempo. Ay, sí, pero hice otra, mejor. No, con contundencia, con energía, sin ambajes. Entonces, hay una pregunta. Pero sí, mientras va el micrófono para allá, les enseño para complementar lo que tú decías. Una de las redes de chequeadores que mencionaste es esta, se llama Colombia Check. Es dirigida hoy por una vallecaucana, por una caleña. Ana María Saavedra, muy bien. Y esto es de mis productos favoritos en periodismo. Además, fíjense lo fácil que es. Yo no trabajo ahí. Yo no tengo periodistas ni tiempo para hacer los chequeos. Ella sí. ¿Qué hago yo? Pues los republico y digo, Colombia Check investigó el caso de la mujer que aparece en el video de no sé qué y encontró tal cosa. Y pongo la nota. Esto es fascinante. Y es súper recomendable para periodistas y para no periodistas. A esto sí hay que creerles, no al WhatsApp de la abuelita, que eso sí, la abuelita nos quiere mucho, pero uno que hace, sí, es que mi tía me mandó no sé, el WhatsApp con la posición de los socialdemócratas alemanes, y uno dice, abuelita, ¿y usted a qué hora supo eso? Pasa. La pregunta, por favor. ¿Quién iba a preguntar? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que estamos por aquí como aterradas de esa decisión de las aclaratorias permanentes e incluso en la línea editorial decir fallamos en esto, en aquello, en lo otro, porque la verdad es que pocos medios vemos que eso se hace, ¿no? Así que es muy respetable. Me pregunto, ¿cuánto tiempo tienen haciendo esa política de corrección, de autocorrección y de estos videos del director del medio? Y la segunda es, ¿qué pasó que decidieron hacer esta estrategia comunicacional con el público? Los videos del director en esa sección que se llama La Redacción al Desnudo, que ustedes pueden ver en El Espectador y en YouTube y demás, tienen 8 o 9 años y sale semanalmente, así él esté en vacaciones. Así esté en vacaciones, semanalmente sale la sección. La presenta usualmente él y él escoge los errores. Y la estrategia de escribir la nota del editor en cada uno de los productos periodísticos modificados por errores del reportero, del redactor, qué sé yo, porque se puso mal la foto, lo que sea, tiene tal vez 5 años, lleva menos tiempo, pero esa es, y la gente lo detecta. A veces uno piensa que si le hace creer a la gente que nunca se equivoca, van a valorar más su trabajo. Y resulta que es todo lo contrario, porque la gente sabe que el periodista es un ser humano y como ser humano no es infalible. El periodista no es infalible, el periodista comete errores. Y lo que agradecen es que el periodista lo reconozca, insisto, que el periodista demuestre su humanidad. Sí, señor. Uy, hay 1, 2, 3. Pero perdóname un instante mientras llega el micrófono porque para que quede la reseña. Ah, vas primero allá, claro. Bueno, un comentario y ¿Sí? La pregunta. Que además de conocer estas páginas tan importantes de chequeo de datos, también es importante conocer las páginas que abiertamente son de noticias falsas como Actualidad Panamericana. Porque hemos visto que muchos incluso políticos muy reconocidos en cualquier parte del mundo han caído en noticias falsas de estos, digamos, portales que son declarados abiertamente de burlarse de la realidad, pero la creen como una noticia verdadera. Y la pregunta es, cuando estaban los medios impresos, uno veía muy clara la sección de fe de ratas, ¿no? Que era pues donde los medios rectificaban la información pues, que se habían equivocado. Pero en lo digital, esa sección de fe de ratas, digamos que ahorita estamos conociendo la del señor Cano, pero sería muy importante que por lo menos esa fe de ratas realmente aparecieran en las secciones digitales de donde aparece el error, porque muchas veces, pues, o sea, es decir, eso
pasa inadvertido. Antes en los medios impresos era como detrás de la sección de créditos chiquitico. Escóndala. Eso. Y disimule. Eso. Y en lo digital ahora casi que ni siquiera hay. O sea, es decir, uno entra a la página de cualquier medio de comunicación y ni siquiera está visible que haya una sección que llame Fe de Ratas. Es más, tal vez uno creería que ni existe ya en lo digital. De acuerdo. ¿No? Entonces es como, digamos que si en lo digital de verdad, por lo menos en El Espectador tenemos ese video, pero sí hay esa necesidad en lo digital actual de tener esa sección, claro. O ya... ¿O dónde está? Porque uno no la encuentra. No, sí. Además, lo otro es, y vuelvo con el tema de la nota del editor, del comentario del editor. Es importantísimo porque en algún tiempo, algunos medios, incluso nosotros en principio pensábamos que si es una información errónea hay que quitarla de la red. Y entonces lo que quedaba era una URL vacía dando vueltas por ahí en internet y la gente se desencantaba. Si iba a buscar algo del Espectador y entraba y decía, oh, esta nota no existe, puf, ha habido un error, pues la gente no vuelve. Entonces, en vez de hacer eso, de borrar lo que procede es corregir sobre la historia. De acuerdo con tu comentario inicial y sobre tu pregunta tengo un agregado. En El Espectador además tenemos la sección, la columna del lector. Y además tenemos otra que es un hit que se llama el antieditorial. Lo más importante en un periódico es el editorial, que lo hacen ¿quiénes? Pues los que mandan, ¿no? Y que es el que tira línea, ¿no? El que fija la posición del periódico, del medio de comunicación respecto a un tema. Pues acá tenemos el antieditorial. Ustedes notarán si ingresan al Espectador cuando leen el editorial, al final, después del punto final, dice, si usted está en desacuerdo con este editorial, envíe su antieditorial a la dirección correo@elespectador.com y se los publicamos. Y eso me parece a mí una delicia, porque claro, a veces la gente, no sé, el editorialista, que eso es una cosa que tampoco hay que mentirnos acá. El editorialista está para fijar posición en torno a un tema. No le pueden pedir al editorialista que no opine, porque ¿cómo? Entonces, ¿para qué es? Está para fijar posición. Pero el editorialista reconoce que su posición no es la única posición respecto al tema. Entonces, abre el espacio y le dice a su audiencia, si usted no piensa como yo, hágale, escríbame y se lo publico. Y salen exactamente iguales, antieditorial. Hay unos buenísimos, buenísimos. ¿Pasó algo de choque con Cano, con Fidel Cano? Como tú ya preguntaste, no puedes preguntar más. Claro que sí, claro que sí. Ese es un caso muy famoso del Espectador que demuestra varias cosas, pero quisiera darle de verdad la palabra a otra persona en los minutitos que nos quedan. Te respondo rápido. Hay, por supuesto, una tendencia del Espectador a tener columnistas de distintas franjas del espectro político. Y entonces algunos decían, ay, ¿cómo así que Yamhure escribe? ¿Y por qué en El Espectador? Y bueno, pues porque El Espectador permite que haya, se los juro, pues busquen de izquierda, del centro, de derecha, de frente, de lado, de para atrás, de donde quiera. De donde quiera. Y había un señor de derecha que era Yamhure, columnista del Espectador varios años. ¿Qué ocurrió? Que aparecieron unas denuncias sobre la forma como procedía ese señor para hacer sus columnas, que fueron de inmediato abordadas por la dirección del periódico, y la dirección del periódico decidió esto no comulga con la libertad de expresión. Esto de alguna forma es una violación al acuerdo de respeto de la libertad de expresión para comunicar una columna. No tiene nada que ver con que estemos en desacuerdo de lo que usted escribe, ¿no? Pues usted escriba lo que quiera, pero también hay unas normas, ¿no? Y ustedes saben, creo que sabes por qué me estás preguntando por el caso del señor Yamhure. Entonces, eso fue lo que ocurrió con él. La dirección del periódico decidió que no iba más. Y no iba más porque de alguna manera se había presentado una violación a ese principio de confianza. De hecho, confianza con la audiencia, que es grave porque nos debemos a nuestras audiencias. Y ahí está la situación. Muy bien. Había una más. Bueno, Andrés Felipe Quina, nuevamente, periodista. Súper interesante lo que comentas con respecto a
al manejo de la información, falsa información, y es súper importante, por ejemplo, ahora la palabra que dijo el señor, que de pronto se reúnen, entiendo yo, en consejo de redacción a tomar café y a discutir. Yo soy uno de los que piensa por la experiencia, trabajé en medios nacionales también, de que un periodista vale mucho por su saber intelectual, su conocimiento, pero también por las personas que conozca y las fuentes de información que tenga para poder dar una información verificada al momento de emitirla, ¿cierto? Eso es súper importante. Eso también, por ejemplo, es cuando los medios de comunicación colocan en su diálogo la frase de el aparentemente o supuestamente dándole el poder de la duda, ¿cierto? Incluso cuando hay pruebas en casos extremadamente verificables, como fue la violación de una niña en Bogotá por un hombre de una alta familia, pero hasta el momento que no se ha condenado no se puede decir que realmente lo fue, ¿cierto? Entonces, de pronto, yéndonos a esa parte del poder de la información, y también súper importante, pues que los medios de comunicación hoy en día, pienso yo, tanto escritos y televisión, tienen esos espacios para dar claridad a la comunidad o a los televidentes, justamente porque la comunidad lo exige en su momento, y no solamente a través de una noticia, sino muchas veces también de la forma como expresan sus contenidos, de cómo se expresan a través de los programas, a través de las telenovelas o a través de cualquier diálogo que genere esa comunicación como tal. De pronto, más que una consulta, es como ese aporte desde la experiencia de la parte comunicacional. Lógicamente, pues hay que rectificar muy bien porque uno se puede dejar llevar por ello, pero también está ese grupo focal de los mismos medios. Por ejemplo, en Cali funciona de esta forma: los mismos medios de comunicación, los periodistas, sale una noticia, entre todos tratamos de verificar de una u otra forma si es real o no es real para no cometer ese error. De pronto es más ese aporte. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Tienes razón. Eso me hace pensar en 3 ejemplos concretos en los cuales de alguna manera uno siente que no está haciendo bien su trabajo. Uno, la cobertura en torno al tema del gobierno Petro, y de hecho la cobertura más específicamente en torno al proceso judicial de su hijo. Y me lo hacía ver un columnista muy exitoso, que se llama Ramiro Bejarano, que además es abogado, un abogado prestigioso, maestro de abogados y demás. Y Bejarano decía, ojo porque la fiscalía está instrumentalizando a la prensa a la hora de cubrir ese caso. Fíjese usted que la fiscalía, cuando presenta sus hallazgos y cuando va informando sobre el caso, jamás se refiere a Nicolás Petro, ni habla tampoco de, no sé, del señor, el indiciado o el investigado, o qué sé yo, no, nada de eso. Siempre dice el señor fiscal encargado del caso, como dice, el hijo del presidente. Ahí hay una muestra clara de cómo se está manejando el tema y por qué tiene tanta relevancia. Entonces me decía Ramiro Bejarano, piensen en eso ustedes, ahí se las dejo como periodistas. Ojo con eso, atentos a los detalles. Hombre, como que sí tiene razón, doctor Bejarano. Y dijo, pero le digo otra, es el segundo que te quiero mencionar. El caso Odebrecht, es una vergüenza la cobertura de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que haya pasado todo lo que haya pasado, se sepa en Estados Unidos y no en Colombia, porque la justicia en Colombia no procedió, y fuera de que no procede y de que no hay desenlace con las investigaciones, cuando Estados Unidos adopta decisiones, los medios de comunicación en Colombia calladitos, calladitos. ¿Y por qué? ¿Qué pretenden callar o a quién quieren proteger? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué no informan lo que ocurrió? ¿Por qué no cuentan? Y algunos medios incluso dicen, ay, se cerró el proceso. Bejarano dice, es mentira. Lo que ocurrió es que tienen que pagar una multa de $60 millones y esperar 3 años, y si durante esos 3 años cumplen con los demás requisitos adicionales a la multa, ahí sí les cierran. Pero en el entretanto tienen que seguir colaborando con la justicia de Estados Unidos. Luego ahí eso demuestra, cuando menos, lo menos, falta de información del periodista. No voy a pensar mal de la prensa, dice Bejarano, pero lo mínimo que queda en evidencia ahí es que los periodistas no se informan para investigar, no se informan para informar. Entonces no están haciendo bien su trabajo. Ese es el segundo caso. Y el tercero, decía él, las amenazas contra el señor fiscal. Por supuesto que rechazamos que existan amenazas, decía Bejarano, eso está en un video que ustedes pueden encontrar en El Espectador. Rechazamos las amenazas contra cualquier persona, pero en este caso es inconcebible que la Fiscalía haya procedido de tal manera que hace un escándalo impresionante y no hay una sola prueba.
¿Y dónde hay un periodista que levante la mano y le diga, señor, ¿cuál es la prueba? Yo pregunto, soy periodista de tal medio, ¿cuál es? Nadie dijo. Entonces son 3 temas así cortitos que nos ponen a reflexionar. Ibas a hacer una pregunta y creo que ya terminamos, ¿cierto? Por favor. Bueno, mucho gusto, mi nombre es queda una Rafael Garcés, soy actor y guionista. Usted dice que hay periodistas que se equivocan, ¿no? Entonces ellos con decir, ops, me equivoqué. Nos equivocamos. Yo también. Bueno. Sí. Sí, pero hay algunos que lo hacen con dolo, con intención de desinformar. Estamos en un mar de desinformadores prácticamente y la opinión pública es una víctima. Pero muchas gracias entonces. También, y fíjense ustedes que las audiencias identifican ese tipo de cosas. A veces en el ejemplo que acabo de citar, Ramiro Bejarano dice, quedan claras muchas cosas. La menos mala, en teoría, es que los periodistas no se informan, lo cual es irresponsable. ¿Cómo voy a salir a informar sin haber investigado? Pero esa es la menos mala, podría haber otras. Y es, creo, hacia donde apuntas tú. Eso lo dijo Bejarano y creo que estás apuntando para el mismo lado. Vamos con la siguiente lámina, entonces, ya estamos llegando, nos dicen que nos quedan solo 4 minutitos. ¿Los puedo escuchar? Ay, ¿quién es ese personaje? ¿Qué pasó? Una interferencia aquí. ¿Soy yo cuando tenía pelo o qué? ¿Qué es esta cosa? Muy bien. ¿Quién es ese señor? Bad Bunny. Y fíjense que aquí yo les he hablado de temas de la política, del deporte con Iguarán, no se olviden de ese apellido, busquen lo que es un... Les he hablado de muchos asuntos, pero no les he... sí, también habíamos hablado de música, ¿A quién engañas, abuelo? Les dije, búsquenla, esa canción es profética. Pero me veo en la obligación, a pesar de que no es de mis gustos musicales, de traer esta lámina casi que para despedirnos. ¿Por qué creen que la traigo? Para irritarnos. ¿Por qué? ¿Qué dices tú? Porque es divino, porque es gran artista, porque es... Influye, claro, influye, tiene un montón de seguidores, ¿no? Y todo lo demás. Resulta, ¿cómo es que llama? ¿Dijimos? Les juro que es que yo no lo oigo, de verdad. Pero pues por supuesto me toca informarme. Miren lo que le ocurrió a este señor, pobrecito él. Resulta que él es un artista muy exitoso. Yo no estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que es exitoso. Y hace apenas un día salió la noticia de que estaba bravito. Se puso de mal genio el señor Bad Bunny. ¿Y por qué se puso bravo? Porque apareció esto que ustedes van a ver en la siguiente lámina. Aquí uno dice, en vez de quedarnos con la nostalgia, tenemos que actuar, hacer algo, corregir de verdad, trabajar en escenarios de autorregulación. Si nos quedamos lamentándonos de que antes eran buenas las cosas y ya no, que antes no había tecnología y no había problemas y ahora sí, pues no vamos a llegar a ningún lado. Hay que meterse al escenario y trabajar por hacer las cosas cada vez mejor. Miren esto que le pasó al señor Bad Bunny, por favor. Mi gente latino. Desde que tú y yo terminamos a verte no volví. Cuando te tomé de la mano y te dije sorry. Suficiente ilustración, ¿no? Yo creo que no es necesario ver más. Pues resulta que al pobre señor Bad Bunny le apareció alguien con la voz igual de desastrosa, perdón, con la misma vocalización, así, pronunciación impresionante, igualito. ¿Quién es? Una inteligencia artificial. Resulta que hay un señor cuyo nombre es de hecho GPT, no sé qué cosas, por ahí aparecía el nombre en el video, es que no lo quiero dejar más por respeto a la audiencia, no mentiras. No, pero de verdad, yo sé que hay mucha gente a la que le gusta y demás, pero presten atención a esto porque tal vez como le pasa a una persona tan influyente ahora, entonces de pronto por fin le pongan cuidado a lo gravísimo que es. Ese señor es un cantante y por supuesto su profesión le deja unas ganancias y unas regalías, implica unos temas de derechos de los cuales estuvieron hablando en la conferencia anterior a la mía, ¿se acuerdan? Hay unos derechos y demás. Pues resulta que alguien usó la inteligencia artificial para poner la voz de este señor, que no es la voz de él, sino que agarraron y la hicieron con inteligencia artificial y lo pusieron a cantar una canción que él no ha cantado. Está furioso. Pidió bajar eso de las redes sociales y va a iniciar acciones legales. Lo dice un señor de la industria de la música.
piensen, y con esto nos despedimos, cuáles son los riesgos de ese mismo uso de la inteligencia artificial cuando se trata de otros temas, como por ejemplo los políticos, las relaciones internacionales. ¿Cuántas veces no han puesto a un presidente a decir cosas que no ha dicho? A un líder de un grupo de algún lado a mencionar temas o a declarar guerras que no ha declarado. ¿Cuántas veces no han puesto a algún líder de la economía mundial a hablar sobre tragedias y catástrofes que no han ocurrido? ¿Y qué pasaría si dejamos que ese escenario siga así y que no haya regulación y todos tan felices dándole nuestros datos a la web y dejando que utilicen, que clasifiquen nuestras voces y en últimas que las utilicen para hacer un montón de cosas que no queremos que hagan con nosotros? Ese es el último, el más reciente desafío, con seguridad vendrán más, pero ese es el del momento, la inteligencia artificial. Y ese tema debería ser incluido en las reflexiones que hacen las jornadas, las salas de redacción y las organizaciones gremiales y los observadores de medios, para tratar de buscar, insisto, escenarios de autorregulación que nos den pistas sobre cómo actuar y cómo hacer mejor nuestro trabajo ante este tipo de desafíos. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su participación. Nos vemos pronto. Telepacífico presentó Agéndate, abiertos a las ideas. Autorregulación periodística en la era digital. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.